Buenos días, espero que os encontréis bien. Algunas veces digo en la iglesia, ¿no?, que normalmente venimos a la iglesia, al templo me refiero, para aprender a vivir fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, para nosotros toda esta experiencia, que ya está, espero que acabando, si Dios quiere, no tiene que ser algo extraordinario en el sentido de que como cristianos no podamos afrontarlo, ¿verdad? Digamos que lo que aprendemos en la iglesia, lo que unos a otros nos edificamos y nos compartimos, y lo que aprendemos es precisamente para eso, para cuando estamos fuera, como ha sido todo este tiempo, que seguimos estando fuera, en casas o alguno trabajando, podamos saber afrontarlo con lo que escuchamos y aprendemos. El cristianismo, si solamente es teórico, no sirve para nada, así que damos gracias a Dios por la iglesia, pero seguimos siendo iglesia allá donde estamos y nos comunicamos con la misma frecuencia prácticamente. Así que ya queda menos, ánimo. Y en esta mañana del domingo quiero compartirte un pequeño mensaje. Un mensaje que yo siempre pido a Dios que me ponga algo para ti. Así que yo no sé exactamente quién me está viendo. En la iglesia lo estoy viendo porque está ahí delante. Pero incluso en la iglesia lo digo, ¿no?, que a veces hay personas que nos visitan y se da siempre el fenómeno, como creyente, de que Dios ya sabe que tú te vas a conectar. Así que esta palabra es para ti. Piensa que hay algún momento, alguna frase, algún detalle, algún versículo que pueda comentar que excede a lo que yo he pensado, lo que tengo a lo mejor apuntado. Y es sencillamente porque Dios te ama. Así que te pido que estés atento y vamos a compartir el texto de esta mañana. ¿Por qué no hacemos una oración como en casa? Somos creyentes y hacemos una pequeña oración antes. Señor, te damos gracias porque tú tienes el control de todo. Señor, los medios que usemos, eso no interfiere, Señor, en que tú estás en medio nuestro. Y yo te pido que tú puedas bendecir esta palabra, este tiempo, que puedas tocar los corazones para fortalecer y para acercarte a ti, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 10 es el texto que he elegido para iniciar. Marcos capítulo 10, versículo 17 al 22 en adelante, lo lees tranquilamente en casa, pero este pasaje es un pasaje que nos habla de una persona, es el conocido por el joven rico, una persona que se acercó rápidamente a Jesús y dice que corriendo se puso de rodillas delante de él, como muy devoto, como muy creyente, y este joven le preguntó a Jesús: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús dice que él le contestó, lo tenéis ahí en el texto de la Biblia, que dijo: bueno, pues ya sabes, como cristiano, pues lógicamente guarda los mandamientos. No robes, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, etc. Jesús le empieza a recordar lo que debe de hacer. Y el joven respondió y dijo: bueno, todo esto ya lo guardo desde que mi juventud. Y él lógicamente pensaba que solamente era eso seguir a Jesús, y es cierto que es eso seguir a Jesús, porque si no hay una diferencia con el resto de comportamiento de las personas que lo hacen de otra manera, pues entonces no merece que nos llamemos cristianos. Y Jesús le dijo algo más. El problema de Jesús es que Él conoce el corazón de cada persona, ¿no? Y Él nos habla al interior del corazón. Él dice en los pensamientos y las intenciones. Y Jesús le dijo: una cosa te falta. Y él se quedó ahí sorprendido porque no esperaba que le dijera esto. Ante los fariseos esto era lo máximo que se podía hacer, cumplir la ley, guardar todos los mandamientos, pero Jesús le dice algo más, dice: una cosa te falta. Dice: vende todo lo que tienes, porque era una persona muy rica. Jesús sabía que era una persona muy rica, y lo dice también la Biblia, y que tenía muchas posesiones, y Jesús le dice: una cosa te falta. Dice: vende lo que tienes, dalo a los pobres, y sígueme, ven en pos de mí, y tendrás riquezas en el cielo. Y dice la Biblia en este texto que este joven se puso muy triste. Y se puso muy triste porque era muy rico, lo dice la Biblia, ¿no? Entonces, hay un que se me ha pasado, ¿no? En el versículo 21, dice que cuando Jesús le dijo estas cosas, escuchó mejor estas cosas de que hago todo esto, antes de que Jesús le retara y le dijera que lo entregara a los pobres y le siguiera. Jesús le dice algo que es para mí el centro de lo que quiero compartir, parte del centro de lo que quiero compartirte hoy.
Cuando él estaba diciendo que todo esto lo he guardado desde mi juventud, Jesús, antes de que él decidiera nada, el de que se echara para atrás, ¿no? Jesús le dice que mirándole, dice la Biblia, mirándole le amó. Y le dijo, una cosa te falta. Y esto me lleva a entender en este texto, que me gusta muchísimo esa frase que mirándole le amó, que Jesús, aunque él sabía lo que iba a decir, pero antes de que él se pusiera triste y se volviera para atrás y no siguiera a Jesús por causa de su riqueza, dice que a pesar de todo eso Jesús le amó. Y este pasaje es muy interesante porque me da pie para para apoyarme mucho más versículos que nos dice que Dios nos ama a pesar de. Y Jesús amaba a este joven no porque le había seguido, no porque había dejado todo para seguirle a él, sino le amaba porque Dios es amor y Dios nos ama y Dios te ama. No importa si eres cristiano o si no eres cristiano, Dios te ama. Y Dios siempre está amando, ¿no? Y es interesante que cuando uno lee en Primera de Juan capítulo 4, versículos 8 y 9, dice que Dios es amor. Dios es amor, o sea, no es que Dios a veces ame, es que Dios es amor. Y tenemos que recordar algunas cosas con respecto a esto, ¿no? Porque muchas veces pensamos que, como le pasaba a los fariseos, ¿no? Que Jesús venía, ellos pensaban que Jesús había venido porque estaban esperándole, ¿no? Porque querían que le librara políticamente de la presión romana. Eso era básicamente lo que esperaba el pueblo de Israel en aquella época. Un libertador que pudiera liberarle del imperio romano y volver a ser una nación física que ellos pudieran gobernar en esa tierra, ¿no? Los religiosos de aquella época buscaban este líder político y todos sabemos que cuando Jesús viene no le esperaban con los brazos abiertos. Al contrario, vemos que continuamente, lo dice la Biblia, encontramos que Jesús es rechazado ya desde que nace, Herodes le quiere matar y es continuamente esto, pero incluso diría más que los mismos discípulos, después de estar con Jesús durante un tiempo, ni siquiera se dieron cuenta, ¿no? del motivo principal de la venida de Jesús. Para vencer al imperio romano no hacía falta que viniera Jesús. Simplemente con que enviara legiones de ángeles ya era suficiente, no hace falta que venga Jesús. Los ángeles lo podían hacer, los ángeles tienen poder también de parte de Dios para hacer cosas extraordinarias, ¿no? De hecho, cuando Pedro quiere defender a Jesús, que le van a arrestar en Getsemaní, dice que saca la espada a Pedro para defender a Jesús, para evitar que le fueran a arrestar, y Jesús se lo dice claramente, dice, Pedro, guarda la espada. Si yo quisiera, simplemente le pediría a mi Padre 12 legiones de ángeles. 12 legiones es muchísimo, ¿verdad? Estamos hablando de miles de ángeles, de más de 80.000 o cerca de 80.000 ángeles, ¿no? Pero no era ese el motivo, eso lo podían haber hecho los ángeles. Jesús vino por otro motivo, y vino porque nos amaba y porque tenía que morir en una cruz. Entonces, incluso esto, cuando en Mateo 26 Jesús se lo está diciendo a los apóstoles y concretamente a Pedro, de que esto le va a suceder, eso detalla claramente. En Mateo 26, 51 Jesús dice claramente que Él ha venido para esto, ¿no? Que le rechazarían, Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, 31 dice que Jesús les enseñaba que era necesario padecer mucho, ser desechado por los ancianos, los sacerdotes, ser muerto, resucitar. Todo esto se lo explica Jesús a los discípulos claramente, pero aún así Pedro, cuando le está explicando esto, Pedro intenta y le dice a Jesús que, mira, intenta reconvenirle y que no te pase esto, ¿no? Y entonces Jesús dice esa frase, apártate de mí, Satanás, no porque esté Satanás en Pedro, sino porque está de alguna manera interfiriendo emocionalmente en lo que es la labor principal de Jesús, que era morir en la cruz. Él no vino porque tenía necesidad de nosotros. Jesús no tiene necesidad de nosotros, no equivoquemos la situación. Él allí en el cielo gobernaba, es poderoso, no necesitaba a ninguno de nosotros. Tampoco lo hizo porque necesitaba riqueza, Él tiene toda la riqueza. Tampoco por necesidad de poder, como tienen algunas personas. Él tenía todo el poder, es Rey de Reyes y Señor de Señores, dice la Biblia, Jesús, ¿verdad? No necesitaba ningún poder. Él vino sencillamente por amor. Y esto es algo que yo quiero resaltar.
Dice en Juan 3:16, que lo conocemos, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, este es el fundamento de la venida de Jesús, el amor de Dios hacia cada uno de nosotros. En Lucas 19 también se nos dice que el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que se había perdido. O sea que en realidad Él viene por ti y por mí. El objetivo de Jesús eres tú y soy yo. No es hacer milagros, que eso lo podían hacer también los ángeles, aunque lógicamente eso Jesús lo hace, y Jesús nos da poder también para orar y para hacer cosas extraordinarias, pero es Él quien lo hace, no lo hacemos nosotros, ¿no? Y es interesante que en el Nuevo Testamento, hablando del amor, en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego, la mayoría se usan dos palabras griegas, una es ágape y otra es Filadelfia, y en otras ocasiones es filantropía. Ese es el original de esas palabras griegas, ¿no? Esas palabras de filantropía o Filadelfia significa un amor de amistad, de relación, un amor que tiene que ver con la solidaridad, con amarnos unos a otros, con cuidarnos unos a otros, ¿verdad? Pero el amor ágape es un amor que tiene que ver con un amor exclusivo de Dios, es un amor divino que solamente procede de Dios. Y ese amor es el que hizo que Jesús viniera a la tierra. Dice en Romanos 5, versículo 5, que porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ese amor de Dios, ágape, que lo define muy bien 1 Corintios capítulo 13, es un amor sobrenatural. Y es el que Dios tiene con cada uno de nosotros, ¿no? Y hay una anécdota que es donde quiero compartiros en esta mañana. Hace muchos años, el título que le he puesto a esta predicación, lo podéis ver allí en la carátula del titular, es Alguien me ama. Hace un tiempo, lo recuerdo perfectamente, aunque es de muchos años de esto, yo tendría a lo mejor 18 o 19 años, no conocía apenas de la Biblia nada. Recuerdo que en un momento determinado de mi vida, yo estando solo en un parque, allí en Madrid, le hice a Dios una pregunta, ¿no? Le decía a Dios si realmente existe un amor verdadero. Y le preguntaba si alguien me ama, ¿no? Y es cierto que no apareció un ángel. Yo sentí una presencia muy fuerte, algo fue una experiencia, pero se quedó ahí la cosa. Pero poco después, no pasaría mucho tiempo, apenas un año, ya haciendo servicio militar, un joven me regaló un Nuevo Testamento, donde están los evangelios, evidentemente, todas las palabras de Jesús, y yo empecé a leer aquello. Y de alguna manera fue una respuesta física, porque podía ver las letras, que yo nunca había escuchado, y empecé a conocer a Jesús. Y me daba cuenta de que el mensaje de Jesús básicamente es que Dios nos ama, que Él viene por salvarte, Él viene por ayudarte, Él viene para estar con nosotros y para llevarnos con Él. Y ese es el mensaje fundamental. Y la cruz no tiene ningún sentido si no es por esto, porque Él tenía necesidad de venir, porque la cruz lo que hace es que nos reconcilia con Dios, perdona nuestros pecados y nos permite estar en el cielo como están los ángeles, ¿no? Así que yo tuve la oportunidad de profundizar en lo que Jesús decía en los 4 evangelios, leyéndolo tranquilamente, y a medida que yo iba conociendo más de Jesús, me daba cuenta que Jesús es fantástico, ¿no? Y me di cuenta de que esa frase que un día yo le dije a Jesús, que si Él me amaba, ¿no? Que era una pregunta, ¿no? Se convirtió en otra cosa. Precisamente cuando Abraham, mi hijo, me preguntaba cuál era el título de la predicación de hoy, yo se lo pasé por un mensaje y le puse esto, alguien me ama. Y curiosamente él me pregunta, bueno, ¿es una pregunta o es una afirmación? Y sin darse cuenta él, esta era la clave de la predicación de hoy. Porque para mí, durante ese tiempo inicial que he contado antes, esa experiencia fue una pregunta. ¿Alguien me ama? Y no hablo de una mujer o de un hombre, de un padre o de una madre o de un amor fileo, no, ni un amor romántico. Estaba hablando de algo más profundo. En ese momento yo, algo tan profundo, no sé cómo salió, pero es así. Yo buscaba eso, si en este mundo había algo así, existía algo así. Y curiosamente,
lo que sucedió es que al buscar a Jesús, al poder leer sus palabras y al poder conocerle poco a poco, me di cuenta de que Jesús es ese amor profundo. Es ese amor que yo pude experimentar y que a partir de ese momento ya dejé de decir alguien me ama, pensando como una pregunta general, a pasar como una afirmación. Ahora, alguien me ama, y pienso en Jesús, lógicamente, no pienso en otra persona, alguien me ama, es para mí una afirmación del amor de Dios. Y quiero decirte también algo que te puede ayudar, ¿no? A veces cuando tengo problemas, tengo situaciones complicadas, algo que veo que tiene mucho poder y me da una paz profunda, es simplemente el pensamiento de traer a mi mente esa palabra, alguien me ama. Está pasando esto, está pasando aquello, hay cosas que no entiendo, hay circunstancias que no entiendo, pero yo repito y traigo a mi mente de corazón, no lo hago como una rutina, ¿no? Alguien me ama. Y cuando yo solo lo digo con profundidad, no sé qué pasa, que algo sucede dentro de mí que me inunda una presencia de Dios muy fuerte. Y yo creo que a lo mejor el cielo hasta se para, ¿no? Porque diciendo, cuidado, sí, cada uno está haciendo, los ángeles hacen su labor, pero cuidado, que hay alguien que está diciendo que le amamos. Alguien que está reconociendo que Jesús no vino simplemente para hacer milagros y mostrarnos y conmovernos, sino que vino precisamente para eso, para que el fruto de ese sufrimiento que Jesús pasó, cada vez que alguien le dice a Dios que le ama, en el cielo hay gozo, porque es como ese parto, ¿no?, que tiene una mamá, como dice Pablo, ¿no?, que tiene un gran sufrimiento, pero cuando ve el fruto a su hijo o a su hija, ya no se acuerda de ese dolor. Y es yo lo que creo que pasa cuando yo repito esta palabra, alguien me ama, pensando en Jesús, algo sucede. Así que lo que quiero dejarte en esta mañana como una palabra central, tengo apuntada aquí cosas, pero principalmente es esto, que tú seas consciente. Por un lado, a lo mejor tú estás en la fase de pregunta, ¿alguien me ama? En este caso yo te invito a que tú busques a Dios. Te animo a que, como yo hice, indagues, busques en la Biblia, empieces a leer los evangelios, las palabras de Jesús, y te vas a dar cuenta que si tú buscas, vas a encontrar. Y porque existe ese amor ágape, ese amor tan profundo de Dios que te va a inundar, que te va a llenar. Hay textos en la Biblia que a mí siempre, cuando empecé a leer, me llamaron la atención. Jesús en una ocasión, él dijo también a los discípulos, ¿no?, que si alguno cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso era referente al Espíritu Santo. Entonces eso existe ese río de agua viva que tú puedes buscarlo. Entonces, si tú no conoces lo que es el amor de Dios y estás preguntándote, ¿alguien me ama?, déjame decirte que tú puedes descubrir que hay alguien que te ama, y te ama como no te ha amado nadie, y te sigue amando hoy, no importa si tú le has dado la espalda, Él te sigue amando. Otro texto que me llamó mucho la atención es en Evangelio de Juan, capítulo 16, cuando uno de los discípulos, Judas, no el Iscariote, no el que le traicionó, le dijo, ¿por qué te manifiestas a la gente y no a nosotros? Perdón, ¿por qué te manifiestas a nosotros y no a la gente? Y eso me llamó la atención, porque este discípulo, este apóstol, le estaba diciendo, bueno, nosotros estamos viendo muchas cosas, pero ¿por qué no lo haces con los demás? Y Jesús le respondió, cualquiera, si alguno me ama, si alguno guarda mis mandamientos, nosotros vendremos dentro de él y haremos morada dentro de él. Y esto me retó a mí. Y es lo que yo empecé en aquella época a buscar. Si tú estás diciendo que cualquiera que te ama, que te busca, que guarda los mandamientos, que quiere guardar los mandamientos, tú te manifestarás a él como lo hiciste también con ellos. Yo quiero sentir eso y te puedo asegurar que esa experiencia es real. El amor de Dios es real. A través del Espíritu Santo tú lo puedes experimentar. Si eres creyente, déjame decirte lo que comentaba antes, que tienes el amor de Dios en tu corazón, pero no lo apagues, avívalo y créelo. Y déjame decirte que es una herramienta poderosa.
la declaración de que cuando estés en momentos difíciles, sea lo que sea, tú digas, alguien me ama. Esta montaña es muy alta, pero alguien me ama. Y en cuanto tú estás diciendo eso, vas a sentir que la presencia de Dios se hace fuerte en tu corazón. Yo te animo a que lo experimente, que no solamente es una experiencia para 2, para 3, para mí, es una experiencia para todo aquel que lo cree de corazón. Y déjame acabar con una anécdota que alguna vez he contado, pero ilustra bien lo que te estoy diciendo. Porque la elección de Jesús no es cualquier cosa. Y esa anécdota con la que quiero acabar en esta mañana el mensaje es una anécdota de un padre con un hijo. Y ese padre era muy rico, millonario. Y ese padre, como el hijo, también era aficionado al arte. Coleccionaban obras de arte. Tenía en su casa, en su palacio, prácticamente obras de Picasso hasta casi Van Gogh, ¿no? Una colección inmensa, muy valiosa de artistas, ¿no? De pintores. Desgraciadamente ese hijo un día, por causa de la guerra, tuvo que ir al frente. Y estando en el frente ese joven, ese hijo suyo, murió intentando salvar la vida de otro soldado. Y cuando llegó la noticia a su padre, evidentemente fue un impacto muy fuerte. Pero la historia no acaba ahí. Al cabo prácticamente de una semana, cerca de Navidad, llamó a la puerta de esta casa, de este hombre, de este padre que había perdido a su hijo, llamó a una persona. Y cuando abrió la puerta encontró una persona que le estaba dando un regalo. Y le dijo, mira, usted no me conoce, pero yo soy aquel soldado que su hijo salvó en el frente y arriesgó su vida. Y ese joven soldado le explicó que él era también aficionado al arte y habían hablado muchas veces y él pintaba. Y que había pintado, aunque no era un gran artista ni conocido, pero él había pintado un cuadro de su hijo. Y era lo que él le traía a su padre para que él lo conservara y pensaba que le podía ayudar. Cuando el padre desenvolvió aquel regalo y vio el óleo que había hecho de su hijo, la cara de su hijo, fue tan impactante que empezó a llorar. Era muy realista el retrato que le hizo y perfectamente él vio allí a su hijo en ese retrato. Cuando se marchó esta persona, el padre lo puso en un lugar prominente de la casa, ese retrato, aunque tenía obras, como he dicho, muy importantes, él le daba mucha importancia a ese cuadro. Cuando venía gente y conocidos para ver las obras que tenía allí en su casa y en su palacio, siempre empezaba enseñándole el cuadro de su hijo. Para él era muy importante ese cuadro. Cuando este hombre llegó a fallecer, cuando este hombre murió, todas sus obras se hicieron una subasta para repartir esas obras, es lo que había puesto en el testamento. Y hubo una persona que en ese momento, cuando ya comenzó aquella subasta, se llenó de gente porque había mucha gente con mucho dinero que estaba esperando conseguir esas obras valiosas de mucho valor como inversión, como lo que fuera, ¿no? Y esta historia cuenta que cuando este subastador empezó a hacer la subasta, para sorpresa de todo, empezó la subasta con el cuadro del hijo, ese cuadro pequeño. La gente empezó un poquito a murmurar diciendo, bueno, este cuadro sí, no tiene gran valor, vamos a esperar que vengan los cuadros importantes para empezar a ofrecer dinero, ¿no? Pero el que estaba subastando insistió en este cuadro. Dice, a partir de 100 euros, 200 euros, ¿quién ofrece 100, 200, 300 euros por este cuadro? Y viendo que nadie lo ofrecía nada, porque todos estaban esperando el siguiente cuadro importante de mucho valor, este hombre hizo todavía un llamado más, a ver si alguien quería comprar ese cuadro. Y puesto que nadie levantaba, estuvo casi a punto de casi dejar la subasta, pero en ese momento alguien atrás levantó su mano. Y concretamente esa persona que levantó su mano era el jardinero de allí, de la casa del padre. Y ese jardinero dijo tímidamente, ofreció 20 euros. Y entonces el que subastaba, viendo que nadie ofrecía más, volvió a repetir, lógicamente nadie ofrecía más, nadie había empezado, dio un golpe y dijo, adjudicado. Entonces la gente ya se empezó a mover, a decir, bueno, ahora viene lo importante, ahora vienen las obras que a mí me interesan, Picasso, Van Gogh, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Pero se llevaron una sorpresa porque el subastador dijo, mire, está escrito en el testamento del dueño de todo esto, y lo que está escrito es que todas las obras restantes que están aquí, que son de propiedad de la persona que ha fallecido, se le van a adjudicar automáticamente al que haya comprado este pequeño cuadro. Los demás, lógicamente, se llevaron una gran sorpresa y una gran decepción, pero fue así como todos los demás se quedaron sin nada. Y aquel que cogió el cuadro, el hijo, que apreció al hijo, se llevó todo. Y quiero acabar, me encanta esto porque es un poco así. Hay muchas veces que la vida es como una subasta, que tú tienes muchos proyectos, tienes muchas cosas, te estás deseando, incluso a veces servir a Dios y hacer cosas extraordinarias y te olvidas del hijo. Lo que Dios quiere más que nada es que tú le ames. Y todo lo demás viene por añadidura. Busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Así que no te dejes engañar por tanta subasta que te ofrece esta sociedad, tantas cosas que tú crees que son muy importantes. Y dices, no tengo tiempo todavía, yo estoy esperando. ¿Cómo voy a pensar en Jesús, en el Hijo de Dios? ¿Cómo voy a pensar en él si eso es cosa de religiosos? No te equivoques. Si Jesús dijo la verdad y Jesús dijo la verdad, estás dejando pasar el tesoro más importante que puedas encontrar en la vida. No es una religión. No es porque nosotros seamos evangélicos, la iglesia evangélica tiene la vida y la verdad, ni el catolicismo, ni ninguna denominación, ni los ortodoxos, nada de eso. Estamos hablando de Jesús. Así que yo, la palabra que te dejo es para ti. Si tú todavía no tienes una afirmación en esta palabra, alguien me ama, busca esa persona que te ama, busca a Jesús. Y algún día pasará de ser una pregunta de búsqueda a una afirmación. Y para ti que conoces a Jesús, déjame decirte que no te quedes sencillamente como es el joven rico, hago esto y hago esto, sino dale todo a Jesús, dale todo a Jesús. Porque Jesús sabe lo que tú no le das. No a todos los ricos le dijo esto, se lo dijo a él. Y posiblemente él tendría razón, porque a lo mejor estaba muy atado a todo esto. Así que dale todo a Jesús. Y él, vuelve a decir, él sabe lo que tienes que darle. No es para que yo lo vea, no es para que lo vean los demás, es porque Dios te conoce perfectamente. Y quiero acabar con esto en esta mañana y decirte que Dios te ama, que te acerques a Él y que Él siempre está a tu lado. Nunca te ha dejado, ni te va a dejar, porque es un amor genuino, específico, único. Y espero que nos podamos ver pronto. Un abrazo, Dios te bendiga.